Bueno, el nuevo tema se llama funciones trigonométricas y dentro de las funciones trigonométricas hay varias y primero vamos a ver la función seno, ¿sí? La función seno está relacionada con la que ustedes vieron en trigonometría en tercer año. Este tema tiene varios conceptos antes de pasar a la parte gráfica. La mayoría de este tema es solamente para graficar en los ejes la función seno con todas sus variantes. Pero antes de eso tenemos que pasar por unos conceptos para llegar al gráfico. El primer concepto que tenemos es la circunferencia trigonométrica. Y me dice en la teoría que es cualquier circunferencia de radio 1. ¿Sí? El radio 1, acuérdense que el radio era la distancia desde el centro de la circunferencia hacia cualquier lugar, hacia cualquier punto de la circunferencia, ¿sí? Siempre es ese segmento, desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia. ¿Y qué más tenemos en este gráfico? Me dice que hay un punto P que está girando alrededor de la circunferencia y bueno, el centro O, que habíamos dicho recién, y a medida que ese punto P va girando, va determinando un ángulo, ¿sí? Que es que está acá en verde, que lo vamos a denominar alfa. Y también a medida que va girando, se va a determinar un triángulo. Y ahora se lo voy a explicar mejor acá. A medida que ustedes no entiendan algo, porque esto tiene mucha teoría, me paran y le vuelvo a explicar la duda que tengo. Bueno, acá tengo el gráfico de nuevo, que está en la teoría. Ya habíamos dicho que a medida que va girando ese punto, se forma un triángulo con un ángulo, ¿sí? Entonces yo voy a sacar de la circunferencia a ese triángulo, ¿sí? Lo voy a graficar acá. Bueno, este triángulo tiene los datos, que este era el centro O, este era el punto P, y esta esquina de acá abajo es X1. ¿Qué quiere decir acá? El X1 y el Y1 son las coordenadas del punto P, ¿sí? Las coordenadas, acuérdense que era en donde estaba ubicado cualquier punto, en este caso, donde estaría ubicado el punto P, ¿sí? Y ahora quiero que me digan ustedes qué tipo de triángulo es este. ¿Cómo lo ven? Y acá estaba el ángulo alfa. ¿Sí? ¿Qué tipo de triángulo es? Se lo voy a hacer más grande. A ver. ¿Ven qué tipo de triángulo puede ser o no? ¿Cómo? ¿Qué tipo de triángulos conocen ustedes? El que tenía un ángulo recto, ¿cómo se llamaba? ¿Nadie? Creo que ese es un triángulo escaleno, ¿no? Sí, escaleno es según sus lados. Y según su ángulo, habían dos clasificaciones. Una era según sus lados, que eran todos sus lados iguales, dos lados Este iguales. vendría a ser un triángulo, vendría a ser agudo. También sería agudo por el ángulo alfa. Y hay otro más particular. Un triángulo rectángulo. Bien. ¿Y si es rectángulo, qué significa? Que tiene un Tiene ángulo. un ángulo de 90 grados. Bien. ¿Y en qué esquina, en qué vértice estaría el ángulo ese recto de 90 grados? En el X1. X1. Bien, ahí. ¿Sí? Entonces yo se lo voy a marcar acá. Acuérdense que todos los ángulos rectos se lo marcan con un cuadradito sobre el vértice donde esté el ángulo de 90. Bueno, entonces ya tenemos el triángulo ese rectángulo, ¿sí?
que sería recto en x1. Ahora, como nosotros tenemos que graficar, tenemos que llegar a partir de esto a graficar la función seno, lo que vamos a necesitar es la fórmula trigonométrica de lo que era el seno de un ángulo, ¿sí? En este caso del ángulo verde, que sería el ángulo alfa. Y si se acuerdan en tercero, el seno de cualquier ángulo era igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Ahora vamos a recordar qué era cada uno de esos conceptos. La hipotenusa, ¿qué era? ¿Qué lado del triángulo era? Era el más largo, Bien, en este caso, ¿cuál sería? ¿De qué vértice hasta qué vértice sería el lado más largo? de O hasta P. Bien, la hipotenusa sería lo que va desde O hasta P, ¿sí? Y ahora el cateto, la palabra cateto hace referencia al lado, ¿sí? Entonces, cateto opuesto sería el lado opuesto a quién, al ángulo alfa, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el lado opuesto al ángulo alfa? El X1. ¿Cómo? ¿De dónde hasta dónde El iría? X1. Del P al X1. Bien, del P al X1 iría el cateto opuesto, ¿sí? Entonces vamos a hacer un reemplazo, ¿sí? En vez de escribir cateto opuesto, vamos a escribir P X1, ¿sí? Y en vez de escribir la hipotenusa, vamos a escribir OP, que son sus respectivos vértices, ¿sí? Ahora tenemos que observar el gráfico de nuevo y ver qué más podemos seguir reemplazando, ¿sí? Nosotros, yo le había dicho que esta circunferencia tenía radio 1, ¿sí? Entonces, si ustedes lo ven acá, ya sea en la circunferencia o en el triángulo que yo les saqué, ¿cuál sería un radio? ¿De dónde hasta dónde iría un radio? De O hasta X1. De O hasta X1 no. Acuérdense en que radio es la distancia desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia. Y X1 no está en la circunferencia. Está adentro, digamos, de la circunferencia. ¿Sí? Tiene que estar sobre la circunferencia. Entonces eso no sería un radio. ¿Quién sería un radio? Claro, entonces sería de O hasta 1 según la circunferencia. Bien, ese sería un radio, ¿sí? Y ustedes ven O a P, ¿sería otro radio o no? Sí. Bien, ¿sí? Entonces en este caso, en esta circunferencia, todos los radios valen 1, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese reemplazo de nuevo. Miren, PX1, voy a seguir escribiéndolo porque no puedo reemplazar por nada todavía. Y a OP lo puedo reemplazar, que habíamos dicho que era un radio, y es igual a todos los radios, igual a 1, ¿sí? Bueno, entonces seguimos resolviendo acá. Y cualquier división por 1 me da lo mismo, ¿sí? Yo ya sea 5 dividido 1 me da 5. 100 dividido 1 me da 100. Y acá PX1 dividido 1 me va a dar PX1. ¿Sí? Entonces ya de esa forma elimino el denominador y me queda solamente PX1. Y PX1, ¿qué característica es del triángulo? Fíjense en que es la altura. Entonces voy a resumir todo esto que hice a que para graficar la función seno voy a tener que observar la altura de todos los triángulos que se van formando, ¿sí? Entonces, esto está en la teoría también, ¿no? Miren, acá yo se lo hice, está en la teoría, pero acá se lo explico. Ahora vamos a pasar, entonces, acuérdense que lo que tenemos que hacer acá es tratar de graficar la función seno. Hasta ahora vamos viendo que para graficar la función seno tenemos que observar la altura de los triángulos, ¿sí? ¿Y qué triángulos? Ahora vemos cuáles son los triángulos que se van formando. Entonces esto tenemos en la teoría. Bueno, y acá tenemos. ¿Se acuerdan del práctico anterior que hicieron ustedes del cambio de grado a radianes? Bueno, eso lo hicieron para este tema.
vamos a dejar de trabajar con los ángulos en grados y vamos a trabajar ahora con los radianes. Fíjense en que acá tengo el eje Y normal con números, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Y ahora en el eje X ya no van a aparecer números, sino que van a aparecer los ángulos en radianes, ¿sí? Fíjense en que yo acá en la circunferencia le puse algunos ángulos, no le puse todo lo que hicieron ustedes, ¿sí? Solamente le puse 8 ángulos en total, ¿sí? Una vez que ustedes hagan el gráfico en su carpeta, ustedes le van a dar la cantidad de cuadritos que ustedes quieran en la hoja articulada. Acá está de uno en uno, ¿sí? Bueno, entonces volvamos. Miren. ¿Acaso el triángulo que ven formando ahí en la circunferencia es un triángulo que tiene el ángulo alfa de 45 y su correspondiente en radianes sería el pi sobre 4, ¿sí? Con la conversión que ustedes hicieron, 45 grados es igual a pi sobre 4, ¿sí? Ahora acuérdense que ahora tenemos que graficar la función seno. Y para graficar la función seno tenemos que observar la altura de ese triángulo, ¿sí? ¿Cuál sería la altura de este triángulo? Sería esta que aparece acá, ¿sí? Tenemos que observarla gráficamente nada más, no vamos a calcular nada todavía. Entonces, esta sería la altura de este triángulo, ¿sí? ¿A dónde vamos a llevar esa altura? ¿Sí? Acuérdense, como le dije recién, que el eje X ya deja de ser los números y van a ser los ángulos en radianes, ¿sí? Entonces, el primer ángulo que aparece acá sería el pi sobre 4 que está escrito acá, ¿sí? Entonces, en pi sobre 4 voy a trasladar la altura de mi triángulo que aparece en la circunferencia, ¿sí? Entonces, esta sería mi altura y fíjense que acá aparece un punto C, ¿sí? Ese punto C está a la misma altura que el pi sobre 4, ¿sí? Entonces, ese es un punto que marco del gráfico. No sé si me entienden, ahora seguimos y ustedes me paran si no entienden. Ahora fíjense en qué pasa si yo voy al ángulo de 90 grados ahí, ¿sí? Ahí tengo un ángulo de 90 grados o de pi sobre 2, ¿sí? En ese caso, desaparece el triángulo, ya no se forma un triángulo, pero la altura, ¿de cuánto es? Acuérdense que esta circunferencia tenía radio 1, ¿no? ¿Sí? Todas las circunferencias tienen radio 1 para este tema. Entonces, desaparece el triángulo, ¿y qué altura se forma acá? ¿De cuánto mide la altura? ¿De dónde hasta dónde iría la altura ahí? ¿Lo pueden ver en el gráfico o no? Hasta los 90 grados, profe. El ángulo es de 90, ¿sí? Pero yo le pregunto la altura. ¿De dónde hasta dónde iría? ¿O cuánto mide? Miren, vuelvo al ángulo de pi sobre 4, ¿sí? Ahí está el triángulo que se forma en pi sobre 4. Y yo le había dicho que la altura es esta, ¿sí? Esa es la altura, esa distancia de acá. No sabemos cuánto mide, ¿sí? Porque no estamos calculando nada, solamente estamos viendo el gráfico. Entonces, esta es la altura en pi sobre 4. Entonces, lo que yo hago es trasladarla al eje X, que ahora son los radianes, y el primer ángulo es el pi sobre 4, y fíjense en que el punto este que está acá, que es el punto C, es la misma altura, está a la misma altura que ese triángulo. ¿Se entiende? Ahora miren, paso al otro ángulo, al pi sobre 2. ¿Sí? Ahí ya desaparece un triángulo. Desaparece el triángulo. Y la altura, ¿cuánto mide? Acá sí podemos determinar cuánto mide la altura. Mide 1, profe. Bien, mide 1, ¿sí? Porque es un radio. Porque hoy el triángulo se convierte en un radio, ¿sí? Entonces ese sería, donde está ubicado ahora el punto C, sería la altura del ángulo en pi sobre 2, ¿sí? Ahora quiero que me digan qué pasa si yo comienzo en el ángulo 0, miren.
paso por el ángulo en 45, sigue siendo la misma altura. Pero ahora si vuelvo al ángulo en 0, miren. ¿Qué pasa con la altura ahí? Está obvio que desaparece el triángulo, pero ¿qué pasa con la altura? Quedan en cero también, ¿no? Claro, queda en 0. Porque acá no hay altura, ¿sí? Desaparece el triángulo y no hay altura. Entonces, cuando desaparece la altura, es 0, ¿sí? Por eso el punto C se fue a 0, ¿sí? Bueno, pi sobre 4, pi sobre 2 es 1. Ahora, ¿qué pasa en el ángulo de 3pi sobre 4? ¿Con qué altura coincide ese ángulo? Ahí coincide con otro ángulo. Es la misma altura que ¿qué ángulo? Que el primero. ¿Que el pi sobre 4? ¿O que el 0? También tiene 90 grados, ¿no? No, este tiene 135. Tiene 90 grados acá en esta esquina de acá. Pero el ángulo es de 135. Es 3pi sobre 4. Pero yo le pregunto con qué altura coincide. ¿Con qué otro ángulo coincide? Con el 1, vale, ¿no? Con el pi sobre 4. Con Con este. el pi sobre 4. Este triángulo es el mismo que este, nada más que está formado en otro sentido, digamos. Bueno, entonces ahí la altura va a coincidir. Fíjense que el punto C va a estar a la misma altura que del pi sobre 4. Ahora pasemos a otro ángulo. Vamos al ángulo pi. Miren, el ángulo pi, ¿cuál es la altura? Acá pasa lo mismo. Bien, es 0, ¿sí? Por eso el punto C se fue a 0, ¿sí? Ahora continuemos. 5 cuartos de pi. Acá, ¿sí? Ahora acá una vez que pasemos pi, pasa una cosa con la altura. Acá en los ángulos anteriores, en pi sobre 4, pi sobre 2, 3 cuartos de pi, eran la altura todas positivas. Pero cuando pasamos pi, ¿qué pasa con el gráfico y qué pasa con la altura? Fíjense en para qué parte está ubicada el punto C. El punto C ya aparece abajo, fíjense. Entonces, ya ahí sería una altura negativa, ¿sí? Sería la altura de este triángulo, ya sería negativa. Lo mismo pasa cuando pasemos a este ángulo, al 3 medio pi, ¿sí? Ahí desaparece el triángulo y la altura es negativa y sería un radio, y entonces sería menos 1, ¿sí? Cuando lleguemos al 7 pi sobre 4, ahí también sigue siendo negativa y va a coincidir la altura con el ángulo en 5 pi sobre 4, ¿sí? Y en este caso también negativa. Y una vez que terminemos en 2 pi, ¿sí? Fíjense en que pasa lo mismo que el 0. Desaparece el triángulo y la altura no existe, entonces es 0, ¿sí? Entonces ahora quiero que vean cómo quedaría el gráfico ya completo. Ese gráfico que se formó ahí con esos puntos sería la representación de la función seno, ¿sí? Cada uno de esos puntitos que se va formando ahí representa la altura de cada uno de los triángulos en cada ángulo. Por ejemplo, fíjense como le había dicho yo, en pi sobre 4 se forma esa altura, ese triángulo, ¿sí? Que tiene esa altura, entonces la vamos a trasladar hacia pi sobre 4, la misma medida, ¿sí? Nada de cálculos todavía, ¿sí? Ahora en 90 grados o en pi sobre 2, fíjense en que ahí el triángulo desaparece y la altura es 1, porque viene a ser un radio, ¿sí? Y así sucesivamente con todos los ángulos. Y nada más que lo que pasa diferente acá abajo
es que cuando pasamos en pi, fíjense en que la curva ya comienza a descender, entonces es negativa, ¿sí? Todos los valores son negativos, ¿sí? Hasta que llegamos al 2pi, que es positivo, ¿sí? Entonces esta curva sería la representación de la función seno. ¿Le quedó alguna duda? ¿O continuamos? Yo tengo un poco de duda en la parte del gráfico, profe. Bien, ¿en qué parte? En la de los puntitos. Bueno, entonces volvemos, por ejemplo, vamos a tomar este triángulo. Ese triángulo es de 135 grados, o en radianes es 3pi/4, ¿sí? Y tenemos que observar solamente la altura, ¿sí? La altura de este triángulo iría desde acá, desde este punto, hasta ese punto de ahí, ¿sí? No, como les dije recién, no sabemos cuánto mide, solo trasladamos la altura, ¿sí? Sin calcular nada todavía, ¿sí? Y entonces, como en el eje X habíamos colocado los ángulos que aparecen en la circunferencia, lo que vamos a hacer es ubicarnos en 3pi/4 y trasladar la misma altura, ¿sí? Por eso el punto este que está en C tiene la misma altura que ese triángulo, ¿sí? Y que también sería la misma altura que el triángulo que se forma en pi/4, ¿sí? O 45 grados, ¿sí? Nada más que están ubicados respectivamente en sus ángulos correspondientes, ¿sí? Acá en pi/4 y después cuando demos la vuelta en 3pi/4, ¿sí? Ahora ya cuando sigamos avanzando ya lo van a entender un poco mejor porque ya vamos a comenzar a graficar. Ahora lo que tenemos que analizar son las características de este gráfico, ¿sí? De la función seno. Nosotros vamos a ver la función seno completa. Fíjense que acá le dice que la fórmula completa es a por seno, entre paréntesis b por x menos c, más d. Cada una de esas letras que aparece ahí, a, b, c y d, cuando hagamos los ejercicios, le van a representar números, ¿sí? Y esos números van a hacer un desplazamiento particular cada uno de ellos, ¿sí? Y vamos a ir y ahora yo se lo voy a ir explicando uno por uno, ¿sí? Cada desplazamiento por separado. Vamos a comenzar con la letra A primero, ¿sí? Que es la amplitud. Es la que aparece, fíjense que la letra A es la que aparece al principio, antes del seno, multiplicando, ¿sí? Solamente multiplicando. Y me dice que la amplitud en la definición es la distancia entre el máximo y el mínimo de la función. Y ahora vamos a ver qué significa máximo y mínimo de la función. Bueno, acá tengo el mismo gráfico que tienen en la teoría. Fíjense, la línea en punto que está en rojo sería la función seno que acabamos de graficar nosotros recién, ¿sí? A esa función la vamos a tomar como un modelo original, ¿sí? A partir de ahí van a tener que graficar los demás desplazamientos. Entonces, por eso en el cuadro que está acá, aparece en rojo, aparece con cada color, cada gráfico correspondiente. Entonces, como yo le dije, la que está en rojo es solamente el seno solo, sin ninguna modificación, seno de x, ¿sí? Entonces, estamos analizando la variable a, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver qué número está multiplicando al seno antes, ¿sí? En el caso de la roja, ¿qué número aparece? ¿Hay algún número o no hay ningún número? El 1. Claro, sería el 1. Sería el 1 porque no aparece nada. Y acuérdense que cuando no aparece nada, es el 1. Invisible, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el número de adelante? Quiere decir, el punto máximo quiere decir la altura máxima de la función, ¿sí? Entonces fíjense que la curva esta llega hasta el 1 positivo, de acá, del eje Y,
Y después cuando vuelve a bajar, va a llegar hasta el -1, negativo para la segunda parte de la curva, ¿sí? Ahora vamos a analizar el gráfico que está en azul, ¿sí? El gráfico que está en azul me dice que se llama 2 por seno de x, ¿sí? Como se llama 2 por seno de x, eso quiere decir que la letra A sería el número 2, ¿sí? Entonces, si dice que es el número 2, ¿qué significa? Que la altura, el punto máximo, llegaría hasta el número 2 del eje Y. Y después la curva de abajo llegaría hasta el -2, ¿sí? Solamente modifica, como dice en la definición, la amplitud de la onda, ¿sí? La amplitud de la curva. ¿Se entiende eso, la azul, a comparación de la roja? Solamente se mueven Sí, esos profe. puntos, ¿sí? Bien. Ahora pasemos a la que está en verde. Fíjense que la verde es una función negativa, ¿sí? Acá dice que es menos seno de x, ¿sí? Entonces, si es menos seno de x, como no hay ningún número delante del seno, aparecería el 1 invisible, entonces sería el -1, ¿sí? Que está ahí en el cuadro del costado, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos el función original, la que está en rojo, ¿sí? Sería la positiva. Si queremos graficar la verde, vamos a tomar el sentido contrario, ¿sí? Si la roja comenzaba primero para arriba la primera curva, ahora la verde va a comenzar en el sentido totalmente contrario, ¿sí? Para abajo la primera curva y la segunda curva hacia arriba, ¿sí? Sigue el sentido contrario, ¿sí? Porque es negativa. Y ahora la última, fíjense en que es una fracción. La morada dice que es 1/2 seno de x, ¿sí? Entonces, como sabemos que 1/2 es 0,5 en la calculadora, eso quiere decir que la altura va a llegar hasta 0,5, o sea, la mitad entre 0 y 1, ¿sí? Pero como es positiva, va a seguir el mismo sentido que el gráfico original, que sería el rojo, ¿sí? Entonces, solamente que está más comprimida. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que hace la letra A? Sí, profe. Bien. Ahora, si yo pido que grafiquemos, a ver. Ahora vamos a graficar nosotros. Bueno, miren, si yo quiero que grafiquemos, solamente tomando la amplitud, ¿no? Y menos 2 seno de x, ¿sí? Yo voy a graficar la función original, seno de x. Les voy a marcar los puntos. Cualquier función seno, vamos a graficarla como mínimo con estos 5 puntos, ¿sí? Que representan la altura que estamos viendo hace rato, ¿sí? Entonces marco esos 5 puntos y trazo el gráfico original, ¿sí? El que yo les decía hace rato que vamos a tomar como modelo para hacer todos los gráficos, ¿sí? Y ahora yo le estoy pidiendo que grafiquemos menos 2 seno de x, ¿sí? Es diferente a toda esta que estábamos viendo recién, ¿sí? Si es negativa, ¿para dónde comienza? Acuérdense que esta que está en azul es la original, seno de x sola, ¿sí? Ya, primero Menos para 2 abajo y sería, después profe. para arriba. ¿Cómo no le escuché ese? Que primero por abajo y después por arriba. Bien, primero para abajo, la primera curva hacia abajo y después la segunda curva hacia arriba. Y cuando haga Comienza en la menos curva 2, hacia profe. abajo, ¿hasta dónde llegaría? Cuando comienzas abajo, sí está bien. ¿Y hasta dónde llego? Hasta 2. Hasta menos 2, ¿sí? Acá, ¿sí? Y después cuando dé la vuelta, la curva de arriba, ¿hasta dónde llegaría? Hasta 2, profe. Hasta el 2 Positivo. positivo, hasta acá, ¿sí?
Entonces fíjense en que el único punto que se modifican son este que está acá y este que está acá, ¿sí? Los puntos máximo y mínimo, ¿sí? Los otros puntos, estos 3 puntos del medio, no cambian para nada. Así que el gráfico va a seguir pasando por ahí, ¿sí? Entonces el gráfico sería así. ¿Se entiende? ¿Sí? Solamente cambié, porque es negativa, comienza para abajo, ¿sí? En el sentido contrario. Y como es menos 2, va a llegar hasta el menos 2 negativo, y después cuando dé la curva de arriba, va a llegar hasta el 2 positivo, ¿sí? Los puntos de que están acá en el medio van a seguir en su lugar. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O alguna duda? Bueno, seguimos. Entonces yo entiendo que sí comprendieron la amplitud. Ahora vamos a pasar a otra letra, a la letra B. La letra B hace referencia al periodo y me dice que modifica la duración de un ciclo de la función, pero sin modificar la amplitud, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que hace, esto. Ahora acá de nuevo tienen en rojo el gráfico original con los 5 puntos y vamos a ver qué es lo que pasa con el gráfico que está en verde y con el gráfico que está en azul, ¿sí? Esta letra es la única que tiene una fórmula, ¿sí? La fórmula es la que está acá. T igual a 2pi sobre el módulo de B. Ya vamos a ver cómo utilizamos esa fórmula. Pero lo primero que le quiero explicar es qué significa la palabra ciclo, ¿sí? Porque el periodo va a modificar, me dice que modifica un ciclo de la función, un ciclo del gráfico. Bueno, yo se la voy a explicar con la función que está en línea de punto, que es la original, ¿sí? Un ciclo es la distancia que existe desde que comienza la curva hacia la curva de arriba junto con la curva de abajo, o sea, las dos curvas juntas, ¿sí? La de arriba y la de abajo, ¿sí? Eso es un ciclo, ¿sí? Entonces, en el gráfico que está en rojo, un ciclo iría desde 0 hasta 2pi, ¿sí? Eso es un ciclo. Ahora, ustedes viendo en el que está en azul, ¿de dónde hasta dónde sería el primer ciclo? Comienza en 0, si está claro para todas las funciones. Pero ¿en dónde termina el azul, el primer ciclo? El gráfico que está en azul. Comienza de 0 hasta y termina en 4pi, profe. ¿Cuál? ¿La verde o la azul? La azul. No. De nuevo le explico qué es un ciclo. Un ciclo es las dos curvas juntas, digamos. Lo que dura las dos curvas juntas. ¿Qué significa las dos curvas? La curva de arriba junto a la curva de abajo, ¿sí? Eso es un ciclo. Y por ejemplo, yo les decía que un ciclo de la que está en línea de punto de rojo sería desde 0 hasta 2pi. Ese es el primer ciclo. Como este gráfico está cortado, si yo quiero continuar con el gráfico, el segundo ciclo iría desde 2pi hasta 4pi, ¿sí? Porque acá aparecería la otra curva de arriba y acá aparecería la otra curva de abajo, ¿sí? Ahora de nuevo la pregunta, ¿cuál sería el primer ciclo de la función que está en azul? ¿Hasta dónde va? Y de 0 hasta pi, profe. Bien, ahí está. De 0 hasta pi, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tengo la primera curva de arriba y acá tengo la curva de abajo y termina en pi. Es el primer ciclo. Si yo quiero continuar, no sé, por ejemplo, el segundo ciclo sería esta curva de arriba junto con la de abajo y terminaría en 2pi, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Con todos los ciclos. Y ahora la que está en verde, ¿dónde termina el primer ciclo?
En 4pi. En 4pi, ¿sí? Y el segundo ciclo, ¿dónde terminaría? No está acá en el gráfico, no lo pueden ver, pero lo pueden saber dónde terminaría el segundo ciclo de la verde. En 5pi. No, si la primera termina en 4, ¿dónde terminaría el segundo ciclo? En 8. Ajá, terminaría en 8pi, ¿sí? No aparece acá en el gráfico, pero ustedes ya se pueden dar cuenta que el ciclo va de 4 en 4, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lo van a graficar a a este tipo de gráfico ustedes. Bueno, como les dije, para todos los gráficos que vamos a hacer, ya sea en el práctico o acá, vamos a tomar como modelo original el gráfico que aparece en rojo, ¿sí? Y el gráfico que aparece en rojo está compuesto por 5 puntos. El primero está en 0, el segundo está en pi sobre 2, el otro está en pi, el cuarto está en 3 medios de pi y el último termina en 2pi, ¿sí? Esos son los 5 puntos. Hacemos el gráfico original ahí, ¿sí? Y ahora vamos a graficar, que le estamos viendo. Por ejemplo, vamos a graficar la azul, que se llama 2x, seno de 2x. Bueno. Y igual a seno de 2x. Y bueno, yo le había dicho que esta letra, el periodo, es la única que tiene una fórmula. Y la fórmula es esta, 2pi sobre el módulo de b. Y ahora vamos a ver cómo utilizar esa fórmula, ¿sí? Bueno, de acá sabemos que el 2 es la letra b, porque es lo que estamos analizando, la única letra que estamos analizando. Ahora vamos a hacer el reemplazo en esa fórmula. ¿Cómo sería el reemplazo? Sería 2pi sobre el módulo de 2 en vez de escribir b, ¿sí? Y ahora comenzamos a resolver. Lo que hace el módulo acá en el denominador es solamente transformar a los números negativos en positivo y a los que son positivos los deja en positivo, ¿sí? Entonces, miren, sería 2pi sobre, como este número ya es positivo, solamente queda en positivo. Si hubiera sido negativo, ahí sí lo convierte en positivo, ¿sí? Entonces quedaría 2pi sobre 2. Esto se simplifica porque son el mismo número. Y me queda solamente pi, ¿sí? Que sería el resultado del periodo de esta función que quiero graficar. Acuérdense que esta función es la que vamos a graficar, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué significa este resultado en el gráfico, ¿sí? El resultado que nos dio acá es pi, ¿sí? ¿Qué significa en el gráfico? Como es pi el resultado, eso quiere decir que el último punto donde termina el ciclo ya no va a terminar en 2pi, sino que va a terminar en el resultado que acabamos de calcular, que es pi, que estaría acá, ¿sí? El primer punto sigue siendo el mismo. Y ahora tenemos que sacar los puntos intermedios porque este gráfico se va a comprimir, ¿sí? Ya no va a seguir siendo el mismo. Entonces, fíjense, ¿dónde estaría pasando la primera curva? ¿Sí? La primera curva estaría pasando acá en pi sobre 2, ¿sí? ¿Y hasta dónde llegaría? Llegaría hasta acá, hasta pi sobre 4, la primera curva de arriba. Y una vez que dé la vuelta, la curva de abajo va a estar justo a la mitad en 3pi sobre 4, ¿sí? Entonces ya de esa forma ya volví a reubicar los 5 puntos y ya puedo hacer el gráfico, ¿sí? ¿Se entendió o no? ¿O alguna duda de cómo graficar
de cómo reubicar los puntos mejor. No, profe. Bueno, entonces les vuelvo a repetir de nuevo, miren. Ustedes hacen el reemplazo de la fórmula y les va a dar el resultado que en este caso nos dio pi, ¿sí? Ahora, ¿qué representa ese resultado en el gráfico? Representa que ese resultado va a ser el último punto, ¿sí? El último punto sería acá en pi. Ya no va a estar siendo en 2pi, que es el gráfico original, va a ser en pi. El primer punto que estaba en 0 sigue siendo el mismo, el original, pero ahora como este gráfico se va a hacer más chiquito, se va a comprimir un poco más, necesitamos recalcular los puntos intermedios, ¿sí? Entonces, la primera curva siempre pasa por la mitad entre el primer punto y el último punto. Como acá había 4 cuadritos, la mitad sería en 2 cuadritos o pi sobre 2, que es lo mismo. ¿Sí? Ahí estaría la mitad. Y marcamos el otro punto. Entonces la primera curva de arriba va a dar la vuelta en pi sobre 4, que también sería la mitad de 2 cuadritos, que sería justo al primer cuadrito, ¿sí? Entonces estaría a esa altura. Y lo mismo pasa con el 3pi sobre 4. Sería el tercer cuadrito, que estaría entre la mitad entre el segundo cuadrito y el cuarto cuadrito, ¿sí? Y ya de ahí reubicamos de nuevo el punto. Y todos los gráficos, obviamente. Entonces, como le dije, este es el único gráfico, es la única letra que tiene una fórmula, ¿sí? Y lo que hace es modificar el ciclo. Acuérdense que el ciclo es la curva de arriba junto con la curva de abajo, ¿sí? Ahora vamos a pasar a otro desplazamiento, que es el desplazamiento de la letra C, que es un desplazamiento horizontal. Este desplazamiento lo hace mover al gráfico de derecha hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de los signos que aparezcan en cada uno de los números. Ahora vamos a ver cómo son esos signos. Miren, acá de nuevo la que está en línea de punto es el gráfico original y vamos a tomar, por ejemplo, acá la que dice seno x menos pi sobre 4, ¿sí? Como acá es menos pi sobre 4, acá en este desplazamiento tiene un sentido contrario a los signos. Si es negativo, el gráfico se desplaza hacia la derecha, y si es positivo, el gráfico se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Entonces vamos a ver la que está en azul, miren. La de azul dice que es menos pi sobre 4, ¿sí? Entonces eso se va a mover hacia la derecha. ¿Y cuánto se va a mover? Se va a mover lo que dice ese ángulo, que es pi sobre 4. Ya no va a comenzar en 0 el gráfico, sino que va a comenzar en pi sobre 4, ¿sí? Ahora lo vemos mejor acá. Miren. Bueno, como todas las veces, el gráfico, el original, con los 5 puntos, ahí, ahí. Todos los gráficos tienen un sentido, una forma curva, digamos, ¿no? Así que esta es a mano alzada, no la hagan con regla. Entonces este es el gráfico original, ¿sí? Y ahora tenemos que graficar cuál era, a ver, seno de x menos pi sobre 4. Bueno, tenemos que graficar esto. Seno de x menos pi sobre 4. Bien. Como es negativo y pi sobre 4, el gráfico que está en rojo se va a mover hacia la derecha, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que los 5 puntos se van a mover hacia la derecha la cantidad que me dice acá, que es pi sobre 4. Bien. Entonces, el primer punto que estaba en 0 ya no va a comenzar ahí en 0, sino que va a comenzar en donde me dice este ángulo, que es negativo y que se mueve hacia la derecha. Entonces,
se va a mover hacia acá. Va a comenzar ahora en pi sobre 4. ¿Sí? Este punto que estaba acá arriba, el punto máximo, se va a mover hacia la derecha. ¿Y cuánto se va a mover? Se mueve, fíjense que siempre, de acuerdo al gráfico que hice yo, se mueve un cuadrito, ¿sí? Ustedes lo van a hacer dependiendo de la cantidad de cuadritos que quieran. Y entonces eso lo van a tener en cuenta para hacer el desplazamiento. Este punto que estaba en pi se va a mover también un cuadrito y va a parar acá. El que estaba el punto mínimo también va a parar acá. Y ya no va a terminar en 2pi, sino que va a terminar un cuadrito más hacia la derecha, ¿sí? Entonces ya de nuevo tengo los 5 puntos y solamente me queda unir con el gráfico, ¿sí? Y ahí está el gráfico desplazado, ¿sí? El gráfico que está en azul sería este gráfico de esta función seno de x menos pi sobre 4, ¿sí? Los 5 puntos se mueven hacia la derecha, ¿sí? ¿Se entiende? Y si acá hubiera sido, por ejemplo, más pi sobre 4, si hubiera sido más, como es más, iría hacia la izquierda. Acuérdense que son signos contrarios. Entonces, el primer punto no estaría en 0, sino que también estaría acá, en menos pi sobre 4. El que estaba acá también se mueve un cuadro hacia la izquierda. Todos los puntos, los 5 puntos, se van a mover hacia la izquierda. ¿Sí? Se mueven hacia la izquierda y lo vuelvo a unir. ¿Se entiende? Entonces, de acuerdo a los signos, si es negativo hacia la derecha y si es positivo hacia la izquierda, tomando como referencia el gráfico, los 5 puntos originales, se van a mover hacia derecha o hacia izquierda. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y pasamos al último desplazamiento, que es un desplazamiento vertical hacia arriba o hacia abajo. Y acá los signos no cambian, ¿sí? Si es positivo va hacia arriba y si es negativo la función va a bajar, ¿sí? Entonces vamos a ver eso. Miren. Bueno. Como todos los casos, ustedes también van a marcar los 5 puntos originales para guiarse. Hacen la curva del gráfico. Y ahora, por ejemplo, que le pidan que grafiquen y igual a seno de x más 2, por ejemplo, ¿sí? Si dice acá más 2 es positivo y vamos a ir hacia arriba, ¿sí? Acuérdense que este más 2 sería la letra D, ¿sí? Sería la letra, a ver si lo hago mejor. Lo que aparece sumando o restando al final sería la letra D, ¿sí? Y es positivo y vamos a ir hacia arriba los 5 puntos originales, ¿sí? Esto no quiere decir 2 cuadritos, ¿sí? Quiere decir 2 unidades. Bueno, lo que comenzaba en 0 ya no va a comenzar en 0, sino que va a comenzar 2 unidades hacia arriba, entonces comenzaría a partir del 2. El que estaba a la altura del 1 se mueve 2 hacia arriba y va a estar a la altura del 3. Eso quiere decir que los 3 puntos del medio van a estar a la misma altura del 2, ¿sí? Porque todos se desplazan 2 unidades hacia arriba. En cambio, el punto mínimo que estaba a la altura del menos 1 va a parar a la altura del 1 positivo, ¿sí? Y ahí ya estaría todos los desplazamientos, ya estarían los desplazamientos hechos de los 5 puntos. Bueno, más o menos el gráfico quedaría así, pasando por los 5 puntos, ¿sí? ¿Se entendió? Hacemos uno negativo si quieren. Por ejemplo, que tengamos que graficar seno de x menos 1, ¿sí?
El -1 sería la letra D. ¿Sí? Sería la letra D. Y eso me indica que tengo que ir hacia abajo porque es negativo. ¿En dónde estaría el nuevo punto ahora? El primer punto verde, ¿dónde comenzaría? Díganme, a ver. En el -2. ¿Menos uno? Bien, en el -1, acá. ¿Sí? Ahí. Los 3 puntos del medio estarían a la misma altura, ¿sí? Este va a bajar hacia acá. El último punto también va a bajar hacia ahí, ¿sí? Ahora el punto máximo y el punto mínimo, ¿dónde estarían? ¿A qué altura? Primero el punto máximo, ¿en dónde estaría? En menos 0.5. ¿Qué dicen los otros chicos? En 2pi, profe. No. Le estoy diciendo el punto máximo, ¿no? Este punto. ¿A dónde baja si baja 1? A menos 5. A 2. ¿A dónde? Va a -2. Menos No. Y este, a ver si lo ven a este, el punto mínimo, ¿a dónde baja? Si baja 1. Este está a la altura del -1. Entonces, ¿dónde va a bajar? Ese baja a -2, profe. Bien, este baja a -2. ¿Sí? Ahí. Y este es el punto máximo, ¿dónde baja? En Pues 0,5. No. No, acuérdense que no baja un cuadrito, baja una unidad. a 0. A 0, ¿sí? Baja a 0. Ahí. Ahí baja. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo los 5 puntos de nuevo. Y no me queda nada más que unirlos. Ahí. ¿Sí? Y ya estaría el gráfico. ¿Sí? La letra C y la letra D, esa es la diferencia, que se mueven. Unidades no se mueven de cuadritos. Los otros desplazamientos se mueven con los cuadritos. ¿Sí? Y entonces ahí ya están, ya vimos los 4 desplazamientos posibles de la función seno. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver es un desplazamiento casi completo, digamos. ¿Sí? Y vamos a ver cómo lo hacemos. Ahora vamos a graficar, miren, vamos a graficar la función y igual a, por ejemplo, 2 seno de x menos pi sobre 4, y a esto le vamos a sumar 1, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el primer paso para graficar una función así que ya esté completa con varios desplazamientos a la vez? El primer paso es identificar cuáles son las letras que aparecen. Entonces acuérdense que nosotros teníamos la letra A, la letra B, la letra C y la letra D. ¿Sí? Vamos a identificar qué número corresponde a cada letra. La letra A, ¿qué número sería? ¿Se acuerdan o no? Si no, le pongo acá la función. Profe, la A sería el 2, ¿no? Sí, el 2. Bien. Lo mismo le escribo la fórmula completa, que la tienen en la teoría, para que se guíen, porque de acá se tienen que guiar para identificar todas las letras. Bueno, entonces la letra A sería el número 2, bien. La letra B, ¿qué número sería? ¿Un 1? Bien. Letra C, El pi sobre 4. bien. Pi sobre 4. Y la letra D, ¿qué número? Sería el último número, el 1. ¿Sí? Y bueno, ahora ya una vez que identificamos esos números que corresponden a las letras, vamos a tratar de graficar para conseguir el gráfico completo, digamos, de la función que me están pidiendo que grafique. Bueno,
¿Qué era lo primero que hacíamos? Marcar los 5 puntos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, ¿sí? Lo uno y tengo el modelo para guiarme. Y ahora vamos a comenzar a hacer desplazamiento por desplazamiento hasta llegar al desplazamiento final, digamos, que representaría toda esta función junta. Vamos a comenzar con la letra A. Me dice que es 2. ¿Qué representaba la letra A en el gráfico? Representaba la amplitud, ¿sí? Y la amplitud solamente me modificaba 2 puntos. ¿Cuáles eran? ¿Qué punto me modificaba la letra A? Era de este caso. Entonces, a ver, díganme y vamos haciendo. ¿Qué punto modifico primero? Altura, profe. Bien, ¿sí? ¿En dónde sería ahora el punto máximo o la En altura el máxima? 2. Bien, ¿sí? Entonces estaría acá. Y el mínimo, En el -2. acá, ¿sí? Bueno, y acuérdense que la amplitud, la letra A los puntos del medio los dejaban en su mismo lugar, ¿sí? Solamente modificaba el máximo y el mínimo, ¿sí? Entonces, puedo unir. Quedaría así, ¿sí? Hasta acá solamente modifiqué la letra A. Ahora vamos a hacer las otras letras. La letra B. La letra B es 1, ¿sí? Y acuérdense que para la letra B era la única que tenía fórmula. ¿Cuál era la fórmula? La fórmula era T igual a 2pi sobre el módulo de B, ¿sí? Hago el reemplazo y fíjense en que me va a quedar 2pi sobre 1. ¿Y esto cuánto me queda? Queda en pi, ¿no, profe? No. ¿Cuánto queda? Pi no queda. 2pi dividido 1 o 2pi sobre 1, ¿cuánto da? Cualquier división por 1, acuérdense, chicos, que da 2pi, ¿sí? Da el mismo resultado. ¿Y qué habíamos dicho con respecto a este número que nos daba como resultado en el periodo? Que era el último punto en donde terminaba el periodo, ¿sí? Entonces acá es 2pi. Y entonces fíjense que acá va a seguir coincidiendo con el punto en donde está terminando el periodo, ¿sí? Entonces en este caso no tengo que modificar nada, ¿sí? Porque me da exactamente el mismo resultado que con el gráfico que estoy trabajando. Si acá me hubiera dado, no sé, por ejemplo, 3pi, me hubiera dado 3pi, ahí sí tengo que modificar todos los puntos, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en otro ejemplo. Bueno, entonces ahora pasamos a la letra C. La letra C me dice que es pi sobre 4. Es pi sobre 4 y es negativa, ¿sí? Y si es negativa, ¿hacia dónde se mueve? ¿Derecha o izquierda? Hacia la derecha. Bien, hacia la derecha. ¿Y cuánto se va a mover? Se va a mover lo que dice ese ángulo, que en este caso es pi sobre 4. Entonces ya no va a comenzar en 0, sino que va a comenzar ¿dónde? En pi sobre 4. Bien, va a comenzar acá ahora el punto, ¿sí? Y si muevo ese punto, ahora tengo que mover todos los puntos, los 5 puntos, ¿sí? Y acuérdense que ahora vamos a tomar como referencia el gráfico que está en azul porque era el último movimiento que hicimos, ¿sí? Ahora este punto que es el máximo que está acá, ¿hacia dónde se mueve? Se mueve, acá estamos moviendo un cuadrito, ¿sí? Entonces vamos a mover también un cuadrito acá, ¿sí? El que está a la mitad también se va a mover un cuadrito hacia la derecha.
El punto mínimo también mueve hacia la derecha un cuadrito. Y el punto final también hacia la derecha un cuadrito. ¿Sí? Y fíjense en que ahí ya me quedan de nuevo los 5 puntos en verde para hacer el nuevo gráfico. Ahí. ¿Sí? Entonces hasta acá con el gráfico verde ya tengo desplazado la letra A, la letra B, que no dice nada en realidad, y la letra C. Y ahora me falta agregarle el desplazamiento de la letra D, que la letra D subía o bajaba dependiendo del signo. ¿Sí? En este caso es un 1. ¿Sí? Es un 1 y es positivo. Entonces vamos a ir hacia dónde. Hacia arriba. Bien, hacia arriba. Y acuérdense que la letra D no le habla de cuadritos, sino que le habla de unidades. ¿Sí? Y vamos a tomar el gráfico verde, que era el último que hicimos. Entonces, el que está acá a la altura del 0, con respecto al eje Y, que está a la altura del 0, ¿hacia dónde va a parar? Hacia el 3, profe. No, se mueve uno solo, ¿no? La letra D, fíjense que dice 1. Se mueve uno hacia arriba. Entonces, ¿a dónde va a parar? Si está a la altura del 0 y tengo que subir ¿Hacia el 1, uno? claro, acá. El que está a la altura del 2, ¿hacia dónde va a parar? Hacia el 2, hacia 3. Bien, hacia el 3. El que está acá en medio a la altura del 0 también va a parar a la altura del 1. El punto final, que también está a la altura del 0, va a parar a la altura del 1 también. Y ahora el que está acá en el punto mínimo, que está a la altura del menos 2, ¿a dónde va a parar? Al menos 1, profe. Bien, al menos 1. ¿Sí? Y ahí vuelvo a trazar, ya tengo los 5 puntos. Uy. Tengo los 5 puntos. Y ahí tengo ese gráfico que está en color, no sé, en color raro. Ese ya representaría el desplazamiento de toda esta función, ¿sí? Con todos los desplazamientos pasando uno por uno, ¿sí? ¿Se entendió? Pasamos letra por letra hasta llegar al último desplazamiento, que representa ya todo el movimiento junto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Quieren que veamos un ejemplo más? Bueno, Acá tengo un ejemplo más. Y ahora en este caso tenemos que graficar en este caso vamos a graficar menos seno 2/3 de x menos 2. Bueno. El último ejemplo. Bueno, identificamos primero la letra. Vayan diciéndome, a ver. A, B, C y D. ¿Quiénes serían? ¿Quién sería A? 1, profe. 1, ¿segura? Menos 1. Bien, ahí está. Menos 1. B. ¿Qué número sería B? 2/3. Bien, 2/3. La letra C, ¿qué número sería? Fíjense de acá, fíjense de acá que la letra C aparece en el paréntesis sumado o restado, ¿sí? Acá, ¿cómo está? el, Oh, no, el menos 2 vendría a ser, profe. el menos 2 está fuera del paréntesis. Si está fuera del paréntesis, ¿qué letra Ese sería? sería X, entonces iría 1, ¿no? No, tampoco. Miren, fíjense. Acá, la letra C aparece acompañando la X, sumando o restando, pero dentro del paréntesis. ¿Sí? Ese es el único lugar donde puede aparecer la letra C.
acá dentro del paréntesis, ¿hay alguna suma, alguna resta junto a la X? No. No, no. Entonces, si no hay nada, va a un 0. ¿Sí? Y el menos 2 que me decían recién está fuera del paréntesis y sería la letra D. ¿Sí? Ese es para que vean la diferencia de cuando aparece la letra C y cuando no aparece. ¿Sí? Sí o sí tiene que estar dentro del paréntesis. Bueno, ahora vamos a graficar el gráfico guía. Ahí. Bueno, más o menos así. El primer movimiento que tengo que hacer es la letra A. La letra A me dice que es menos 1 o menos seno. ¿Qué es lo que tengo que hacer si es negativo? ¿Qué pasaba cuando la A era negativa? ¿Qué cambiaba? Cambiaba la altura, profe. Bien, cambiaba la altura. Esta es positiva, ¿sí? Y si es negativa, cambia la altura y cambia ¿qué más? Esta era positiva, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo le había dicho que este gráfico que está en rojo es positiva? ¿Sí? Y si es negativa, ¿qué más cambia? Cambia la posición. Bien, la posición o el sentido del gráfico, ¿sí? Entonces el punto que estaba acá arriba va a pasar a estar acá abajo. Y el punto que estaba abajo va a pasar a estar acá arriba, ¿sí? Y los 3 puntos del medio siguen estando en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, porque es negativa, cambia el sentido nada más, ¿sí? Ahí estaría el gráfico, menos 1. Ahora vamos a la letra B, que es 2/3, ¿sí? Y es la única que tengo que aplicar la fórmula. 2pi sobre el módulo de B, ¿sí? Entonces hago el reemplazo, el módulo de 2/3 me seguiría quedando en 2/3 porque es positivo, ¿sí? Y ahora para resolver esto, como es una división o una fracción, la vamos a poner en forma horizontal, así, y ahí la vamos a resolver mejor. Estos resultados no lo pongan en la calculadora porque le va a dar con números decimales, ¿sí? Háganlo con fracciones y después simplifiquen, porque siempre lo van a simplificar y va a quedar un número entero, ¿sí? ¿Cómo se dividía en las fracciones? Derecho o cruzado. Cruzado, profe. Y se multiplicaba, bien. Entonces 2pi por 3 me va a quedar 6pi. Abajo del 2 hay un 1, acá, y sería 1 por 2, 2, ¿sí? Entonces el resultado hasta ahora sería 6pi sobre 2. Pero si simplifico, ¿cuánto quedaría? Quedaría en 3. Bien. 3pi. Bien, quedaría en 3pi. ¿Por qué? Porque le saco la mitad, 2 de 1, desaparece, y la mitad de 6 es 3, ¿sí? Entonces este sería el resultado del periodo o del ciclo, ¿sí? Entonces, como este resultado es 3pi, ¿qué era lo que hacía? Ahora vuelvo al gráfico y ese resultado me da el último punto en donde va a terminar el primer ciclo de este gráfico, que sería en 3pi, ¿sí? Ahora, como a diferencia del gráfico anterior, no coincide con 2pi, sino que en este caso es 3pi. Entonces tengo que modificar los puntos que están entre medio de 0, porque el 0 no se mueve, ¿sí? Sigue estando ahí en 0 y es 3pi. Voy a tener que modificar los puntos intermedios, la altura, el punto mínimo, el punto máximo, todo eso, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer primero es dividir a la mitad, ¿sí? ¿Cuál es la mitad entre 0 y 3pi? Esto lo pueden hacer contando los cuadritos. Eh, 3pi sobre 2. Bien, ahí estaría la mitad. Entonces se marca el punto del medio. ¿Dónde estaría el punto mínimo? ¿Sí? Este punto, ¿dónde estaría?
Ese también está entre la mitad. ¿Cuál sería la mitad entre 0 y 3 medios? En 3 pi sobre 4. Bien, ahí. ¿Y el punto máximo dónde estaría? También sería la mitad entre acá hasta acá. Que estaría en 9 pi sobre 4. Ahí, ¿sí? Y bueno, y ya de nuevo ahí tengo los 5 puntos, ¿sí? Fíjense en que los 5 puntos ya están listos para unirse. Y ahí está el gráfico de nuevo, ¿sí? La letra C es 0, no hago ningún movimiento y voy a pasar directamente a la letra D. Entonces la letra D me dice que es menos 2. Entonces tengo que bajar 2 unidades hacia abajo los 5 puntos que están en verde, ¿sí? El que estaba en 0, ¿a dónde va a pasar a estar? Si bajo 2 unidades. ¿El menos 1? No, ahí bajé 2 cuadritos. Pero tengo que bajar 2 unidades. A menos 2. Ahí. A ver. Acá, en menos 2, ¿sí? El punto que está acá, a la altura del menos 1, si bajo 2 unidades, ¿a dónde va a estar? Menos 3. Bien, acá en menos 3. El punto del medio, que está a la altura del 0 también, va a bajar a menos 2. El punto máximo, que está a la altura de 1, si bajo 2 unidades, ¿a dónde va a estar? Va a estar en... menos 1. Bien, Menos ahí, en menos 1. Y finalmente el último punto, que está a la altura del 0, también va a estar en menos 2, ¿sí? Y ahí ya me quedaron los 5 puntos de nuevo para ser unidos. Y ahí está. Entonces el gráfico que aparece en celeste ya sería el gráfico que va a representar el desplazamiento de esta función con todos los movimientos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Y ahora le paso a explicar el práctico. El práctico se trata de esto. Miren, comienzo del último punto. El último punto le doy acá un par de funciones para que lo grafiquen de la misma forma que hicimos recién. Identifican las letras primero y van haciendo movimiento por movimiento hasta llegar al último, ¿sí? Partiendo siempre del gráfico original de los 5 puntos esos que siempre fuimos marcando, ¿sí? Después, del punto 1 es para que uno con flecha solamente utilizando la fórmula del periodo, ¿sí? Para todas estas funciones ustedes van a calcular el periodo correspondiente, van a simplificar porque todas le van a quedar fracciones para ser simplificadas y van a unir con el resultado que corresponda, ¿sí? Y después acá hay un verdadero o falso con justificación con trampa, digamos. Acá es para que se fijen más en la teoría, digamos, porque, por ejemplo, les puede aparecer el caso de cuando la letra C le dice que se desplaza a la derecha, pero en realidad es positiva, entonces en ese caso es falsa, por ejemplo, ¿sí? O así en ese sentido de confusión nada más de desplazamiento de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo nada más, ¿sí? Pero no es nada de lo que no vimos, digamos, ¿sí? Es siempre guiándose de lo gráfico y de los desplazamientos. Bueno, ¿alguna duda más, chicos? ¿O alguna otra consulta? No, profe. Bueno. Entonces yo ya le estoy mandando el video de esta clase